una porción escamosa, una porción petrosa y una porción mastoidea. Entonces, la porción escamosa sobrepasa, se logra evidenciar una parte importante que es eso, que es ¿cómo se conoce eso? No, el arco no. El proceso cigomático del temporal o apófisis cigomática del temporal, que se va a unir a la apófisis temporal del cigomático, ¿verdad? Y va a formar entonces lo que usted mencionó, que se conoce como arco cigomático. Entonces, la porción mastoidea, o la región mastoidea, está caracterizada porque presenta este saliente que se conoce como apófisis mastoidea, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle, pero que tiene varias caras, una cara anterior, una cara lateral, una cara interna, una anterior, una posterior, ¿verdad? Eso ya ustedes se lo revisarán más adelante. Tiene también el conducto auditivo externo. Estamos hablando dentro de lo que es la configuración externa, ¿verdad? Y también tiene una superficie articular que se conoce como cavidad glenoidea del temporal, que se van a anastomosar con el cóndulo del maxilar inferior y va a formar la articulación temporomandibular o temporomaxilar. También presenta una estructura, se rompió aquí, un saliente en forma de espina, que se conoce como apófisis estiloides, ¿verdad? Y que va a servir como punto de inserción a unos ligamentos que van a ir, ¿verdad?, hacia la mandíbula, ¿verdad?, y a la región pterigoidea. Bien, entonces, en la parte interna tenemos que el temporal, ¿verdad?, va a formar parte de lo que es la fosa cerebral media, a través de la porción petrosa o el peñasco, ¿verdad? Bien, eso es a grosso modo. Los parietales son dos, ¿verdad?, que se encuentran en la parte superior, que están separados entonces uno de otro a través de la estructura sagital. De su parte, ¿qué decir? Forma, ¿verdad?, lo que es la bóveda, forma parte de la bóveda junto con el hueso frontal, y en su parte interna tiene unas pequeñas depresiones que se conocen como cositas de fascioni, que no son más que las granulaciones, ¿verdad?, de la dura madre, y también tiene las impresiones vasculares que corresponden a los vasos meningios, ¿verdad?, sobre todo a los de la arteria. Eso no va para el examen. En la parte posterior tenemos entonces esta estructura, que es el occipital. El occipital, en su parte externa, cabe destacar que tiene, ¿verdad?, el agujero magno, como está ya, pero que tiene dos salientes, que son los, ¿cómo se conoce eso? ¿Esos salientes que están ahí? No. Dos líneas ahí, que forman lo que son la línea local superior y la línea local inferior. Y tiene una protuberancia, ¿verdad?, que se conoce, valga la redundancia, como protuberancia occipital externa. Recuerden que al día todo el mundo pártensela ahí atrás, que ustedes se la van a sentir. En su parte interna también tiene la protuberancia occipital interna, ¿verdad? Tiene también esa protuberancia, lo va a dividir la cavidad, ¿verdad?, o la fosa cerebral posterior en dos partes, una superior y una inferior. Presenta, dijimos, el agujero magno y presenta esta estructura que se conoce como el climo. ¿Cuál, profe? La parte de ¿Cuál? no. Seguro. Eso. Ajá. Me olvidó enseña otra vez. Pero ahí. Tiene otro nombre. Pero es que le está diciendo que para acá. Ok. ¿Eh? Profesor, para allá. Canal. Dios mío. Entonces, en la base del cráneo tiene está dividido en tres orificios, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O tres fosas. Fosa cerebral anterior, fosa cerebral media. Los límites de la fosa cerebral anterior, ¿cuáles son? Nadie se lo sabe. No. Como tenemos poco tiempo, lo van a revisar. Los límites de la fosa cerebral media, ¿de dónde a dónde va? No, del esfenoide y el tubérculo. Apófisis clinoides anteriores. Ajá. Eso forma la cresta esfenoidal. Sigue para acá. Que corresponde a la menos del esfenoide. En conjunto con la porción vertical del frontal forman lo que es la fosa cerebral anterior, ¿verdad? En la parte media, la fosa cerebral media, ¿verdad?, está constituida por
sobre todo las alas menores del efenoide y la porción petrosa. Perdón. En la parte central tenemos la silla turca, que está delimitada por una parte saliente que se conoce como lámina cuadrilátera, ¿verdad? Lámina cuadrilátera, que está rota, pero que es una lámina ahí cuadrilátera, ¿verdad? El diafragma de la silla turca y la parte anterior que está formada por la apófisis clinoides anteriores. Bien. Los orificios, revísenselo. Revísenselo. Puede que salga. Tenemos poco tiempo, me voy para los músculos, que dije que va a salir el examen. Entonces, tenemos aquí adelante los agujeros ópticos. ¿Eh? Un petróleo, yo nunca lo encontré. ¿El qué? ¿Tú te acuerdas? El petroso, que era uno anterior y uno posterior. Petroso. No, ya Son ese era condilios. Condilio anterior y condilio posterior, ¿a la que tú te refieres? Agujero condilio anterior y condilio posterior. Eso es lo que nos Entonces, seguimos. Tenemos los agujeros ópticos, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Tenemos adelante los agujeros, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Tenemos hacia los lados, entonces, aquí esta estructura que se conoce como fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Fisura orbitaria superior, voy para allá. Fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Señores, ustedes les cuesta perder el tiempo porque eso ustedes lo ven en un atlas y se lo aprenden también. el oval, el espinal, ya. Entonces, por ahí pasan varias estructuras, ¿verdad? Varios nervios, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? El vestíbulo coclear. No. No, motor ocular común, patético, con una rama de trigémino y el motor ocular externo. Entonces serían ¿cuáles? El cero, El 3. cuarto, una rama del quinto y el sexto. ¿Eh? Oculomotor, patético, troclear. Ven que estamos perdiendo tiempo, pero seguimos. Entonces, por detrás tenemos entonces, ¿verdad? El agujero redondo. El agujero redondo, por ahí sale entonces la rama. ¿Cuál rama? La rama mandibular del trigémino. Luego viene el agujero oval, por donde sale la rama mandibular del trigémino. Agujero oval. Rama ¿Y este otro cuál era? En el examen se puede poner el número del nervio, se pone... rama mandibular del Se trigémino. puede poner el número del nervio. ¿Eh? Usted dijo que se puede poner... Agujero redondo, miren los redonditos, agujero redondo, Manipular agujero oval. Ay, Dios. Dios mío, pero si ustedes van a un árbol, ustedes lo ven, dicen agujero redondo y agujero Y en el oval. oval, ¿cuál es el Miren oval y miren el redondo, estamos perdiendo tiempo, ¿eh? Y el examen va de nuevo, pero sigan ahí. Agujero oval. Entonces, posteriormente tenemos, ¿verdad? El agujero primero está rasgado anterior, que ustedes saben que no pasa nada. Luego está más lateral el conducto carotidio, ¿verdad? Por donde entra la carótida interna. Más posterior entonces tenemos el agujero yugular, ¿verdad? O rasgado posterior. O agujero yugular, que está dividido en dos partes. Una parte posterior, que es donde se forma la yugular interna, y una parte anterior, entonces que da origen a la salida de los nervios. ¿Cuáles son? 9, 10 y 11. Los ovarígeos, neumogástrico y espinal. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bien. Yo tenía un profesor una vez. Cuando yo estaba estudiando anatomía 1, voy a hacer un paréntesis aquí. No es a usted, ¿verdad? Y estábamos tomando una clase, ¿verdad? Estábamos tomando una clase con el doctor García Lorenzo, que lo han ido mencionar, de anatomía 1, cuando yo daba anatomía hace muchos años. Estamos hablando de 97 por ahí. El profesor García Lorenzo. ¿Eh? ¿Eh? No, García Lorenzo. Y estaba dando una clase y había un estudiante como ella así. Así que opinaba mucho, opinaba. Y el profesor la miró y le dijo, ¿usted esta clase? Y dice, que terminamos amigos después, y él y yo. Que, no, profesor. Ah, pues no joda. Ya tú sabes. Que no, mentira. No, puede seguir, es más. Entonces, los agujeros de la cara, los músculos de los huesos de la cara, tenemos
2 nasales, 2 lacrimales, 2 zigomáticos, maxilares, palatinos, el cornete inferior que no se ve pero que va ahí, míralo ahí, cornetes inferiores, no, y tenemos no está la agua, no vino, la mandíbula y el maxilar inferior. Ahí están los huesos de la Los agujeros mentorianos. entonces entonces los músculos de la cara y los músculos masticadores ustedes se los revisan, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a subir allí que ahí se ven los músculos. Podemos sacar un Entonces, básicamente, eso que está aquí, ¿qué es? El plano más superficial del grupo posterior de los músculos del cuello, ¿quiénes lo forman? El trapecio. Mírenlo ahí, el trapecio. Ese músculo. Que va desde la línea nucal superior, ¿verdad? Al hombro, ¿verdad? A la espalda. ¿De acuerdo? Enseña otra vez, enseña. Trapecio, mírenlo ahí. El gordo que está ahí atrás. Entonces, los músculos de la región anterolateral del cuello se dividen en varios grupos. Tenemos un primer grupo, grupo superficial o del platisma, que está constituido por ese músculo que está ahí. ¿Lo veis? Que constituye el músculo platisma. Luego le continúa otro plano. ¿Cuál es? El plano del grupo anterolateral o del músculo externocleidomastoideo. Entonces, este músculo que está aquí es el músculo externocleidomastoideo, ¿verdad? Que como digo, se inserta en la región mastoidea y que en su parte proximal se inserta por dos partes, un haz external y un haz clavicular, ¿verdad? Luego le constituye el grupo profundo lateral, ¿verdad? O de los escalenos, que está formado por escaleno anterior, escaleno medio y el escaleno posterior. No se ve. Entre el escaleno, ¿cómo que no se ve? Mire, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Profundo lateral o de los escalenos. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, entonces hay un espacio de forma triangular, que es el espacio interescalénico, por donde pasan los ramos del paquete vasculonervioso y también esto que va aquí, que es la arteria subclavia y también la vena subclavia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿verdad? Escaleno anterior, escaleno posterior. ¿Cuál es el anterior? Siga. Anterior. Entonces, El anterior y posterior. eso usted lo revisa en su casa. Entonces, luego viene entonces el grupo anterior, ¿verdad? Que se divide en dos grupos, uno superior y uno inferior, ¿verdad? Este es el grupo profundo medio. Inferior. El grupo profundo medio se divide en dos, uno superior y uno inferior. El superior está constituido por el grupo de los supraioides y el inferior es de los infraioides. De los infraioides tenemos que se dividen en dos planos, uno superficial y uno profundo. Ya eso ustedes lo revisan allá, cuáles lo constituyen. Ahorita vamos a subir el cadáver para que lo identifiquemos. Entonces, tenemos este que está aquí, si se puede ver, del grupo el grupo profundo de los infraioides. ¿Quiénes forman el grupo profundo de los infraioides? Dos músculos, el esternotiroideo y el tiroideo. Entonces, aquí tenemos esta fibrita que ustedes ven ahí, corresponden al músculo tiroideo, que va desde la parte lateral del cartílago tiroides hasta el hueso tiroides y que está en completa relación con la parte lateral del cartílago tiroides. Bien, entonces, de la irrigación de la cabeza y el cuello, ¿qué debemos decir? Que está dada básicamente, ¿verdad?, por dos estructuras que son las carótidas primitivas, ¿verdad?, que son ramas a la derecha ¿de quién? Del tronco brachiocefálico arterial o brachiocefálico, que es el venoso que hay que especificarlo, hay un solo tronco brachiocefálico arterial. Entonces, y el izquierdo que sale directamente del callado.
Luego ella se va a dividir, ¿verdad?, en dos ramas. Una que se va hacia la parte interna y se va hacia la base del cráneo, que es la carótida interna, y otra que se queda más lateral, que es la carótida externa. Voy para allá, voy para allá. Entonces, ¿lo vieron todos de este lado? ¿Eso de quién es? De nadie. Entonces tenemos aquí carótida interna, carótida externa. ¿Lo vieron? Salgan. Ven al otro grupo con identificado. Carótida común, ¿verdad? Carótida interna, carótida externa. Esto trata. Carótida común, carótida interna, carótida externa. ¿Está bien? ¿Lo vieron de allá todo ya? No, eso no es mío, me lo da. Carótida común, Déjame estar ahí, que está para apoyar. externa, carótida. Venga. Carótida Venga. común, ¿cuál es la externa, profe? Ok, ya. Carótida común, carótida externa. Esa carótida común es la de abajo. Interna, carótida externa. Y la común es la de abajo. Ok. Paso primitivo. ¿Lo vio? A la izquierda interna, a la derecha. Entonces, la carótida interna, perdón, no da ramas exocraneales, ¿verdad? Todas las ramas las da cuando se introduce en la cavidad craneal. No así la carótida externa, que da varias ramas. ¿Quién me puede mencionar algunas? De las más importantes tenemos, hay una que es la occipital, la primera es la tiroidea superior, ¿verdad? Luego está la lingual, luego está la facial, luego está la faríngea ascendente, está la occipital, luego ella va a subir por la región parotidia, por el espesor de la glándula parótida, y se va a dividir en sus dos ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna o maxilar, ¿verdad? Entonces, son dos ramas terminales. Entonces, fíjense que la carótida interna, no dos ramas craneanas. Bien, esa es. Dijimos que en el golfo de la yugular, ¿verdad?, en la parte interna se forma una estructura, que es esta, que es la vena yugular interna. Abajo de la carótida prometida. Miren ahí. Al lado. Ah, ok. ¿Externa de qué? Yugular, no, esa es la externa. Vámonos por partes, ahora enseñando la interna. La yugular interna. Así mismo. A la orden. Entonces, conjunto con esta estructura, que es el nervio vago, ¿verdad? ¿La ven? Nervio vago, ¿vieron toda la yugular? Vena yugular interna, vena yugular interna, nervio vago, carótida común. Estas tres se envuelven, envueltas en una vaina que se conoce como vaina parotillo y forman el paquete vasculo nervioso del cuello, ¿verdad? Bien. ¿Lo ven? Yugular interna, neumogástrico vago y carótida común. Paquete vasculo nervioso del cuello. Entonces, en la parte lateral se forman también venas que van a drenar la parte superficial de la cabeza, sobre todo la porción esocraneal y parte de la cara. Tenemos que de la vena maxilar, ¿verdad? Y de la vena temporal, que no se ven, salen, esta sería, ¿no?, salen esta estructura, ¿verdad? Y va a formar lo que es la vena yugular externa, conjuntamente con esta venita que viene aquí, que es la vena facial, que drena en ella misma. Se forma la vena yugular externa, que se va a unir con esta que viene por la parte posterior y que drena toda la parte posterior, y esta yugular posterior, y van a ir a también ayudar a la formación de lo que es el tronco brachiocefálico venoso de cada lado. Entonces, Entonces dijimos que de la vena temporal, ¿cuál es la otra? Esa que no se ve, la maxilar, forma la carótida externa.